Todo ese trabajo de laboratorio profundo, donde pones en juego tu cuerpo físico y tu cuerpo emocional, es una entrega de amor. Te tiene que importar eso muchísimo, porque si no cualquier otra cosa es más importante que actuar. Es la actriz que se multiplica en teatro entre Las cautivas, La vida extraordinaria y Yo, Encarnación Escurra. Es la creadora del proyecto teatral audiovisual editorial Imprenteros, una historia familiar, y se convirtió en la psicóloga más celebrada de la ficción argentina. Hoy en la Agenda TV recibimos a Lorena Vega. Nuestra invitada de hoy es Lorena Vega, actriz, dramaturga, directora teatral y maestra. Una virtuosa que navega entre el costumbrismo y el absurdo, entre la ficción histórica y la autobiografía, con mucho humor y mucha poesía en altas dosis. Lorena, fuiste del circuito off teatral a compartir pantalla con el Dibu Martínez en circunstancias que después conversaremos. Pero en todo caso, a pesar de ese salto enorme de exposición, seguís muy vinculada, si no al teatro independiente, al espíritu del teatro independiente, al espíritu de lo autogestivo, de lo amateur, de lo experimental, ¿no? Sí, es así. Ese es mi trabajo, ¿no? Es mi territorio. ¿Cómo decirte? Siempre me gustó la posibilidad de estar en diferentes lugares, en circuitos distintos. Me gustaba ya de chica, no sé, te puedo dar como el ejemplo de ir a bailar a lugares que fuesen de referencia de tribus muy distintas, y me parecía que me gustaba camuflarme en esos lugares y que en cada lugar me podía encontrar y me reconocía, y algo de eso me gustaba. No sé, de tribus urbanas, ¿me entendés? De estar escuchando un tipo de música y después en otro lugar otra. Y algo de eso pasa después con la actuación, ¿viste? Que siento, como decías vos, es linda la presentación diciendo desde contenidos históricos hasta lo autobiográfico, ¿no? Como todo el arco que se arma ahí. Yo me reconozco pudiendo, o que me interesa, poder tocar distintos materiales y que en todos me puedo encontrar de alguna manera, eso me gusta. Pero creo que es una característica que viene, como te digo, desde el origen. Que te puedes encontrar, que te puedes perder también, porque decís hay como algo de camuflarse. Sí, es bueno el giro, porque en realidad es más perderse y es más investigar en un lugar ambiguo. Es meterse más para no saber que sabiendo dónde entras. Es ver qué hay. Eso me gusta. Ese no saber también está más vinculado a la actuación a la actuación creativa, digamos, a la idea del actor como productor de contenido, como dramaturgo de alguna manera, el actor que genera sus propios materiales. Ese es un camino que vos venís haciendo desde el principio. Desde el principio, siempre me gustó eso. A veces la otra vez también recordaba por qué en el inicio, cuando no tenía tanto conocimiento, viste, sobre teatro, ni había leído tanto, ni había visto tanto, por qué igual tenía la intuición de lo que quería, de lo que me gustaba, que tenía que ver con crear algo que sea de ruptura, que tenga un origen propio, que no tengas que reproducir algo de otro, sino que sea una necesidad personal en la creación, en la voz, en la composición. Y bueno, digamos, una explicación que tengo es eso de haber sido chica en los 80s, ¿no? Y como tener, aunque no había asistido a algunas cosas, tener como un clima de época tan de ruptura, de cambio, de cosas gestadas a veces en lugares secretos que después empezaron a salir a la luz. El under legendario del que salieron tantos actores. Bueno, vos eras igual bastante chica en comienzos de los 80, cuando empieza a gestarse con la democracia, digamos, todo ese circuito que me imagino en alguna medida te nutrió. Sí, era chica, me nutrió, y también de muy chica
me escapé a algunos lugares que quizás todavía no eran para mi edad, pero bueno. ¿Cuáles recordás? Bueno, fui al Paracultural, chica, en la última época del Paracultural. El Paracultural de la calle Venezuela. Sí, claro. Sí. Bueno, Nave Jungla, en una primera época, Ave Porco, a discos. Sobre todo iba a bailar, bueno, mamá se está enterando, algo ya debe, digamos, sospechar. Mamá ya está curada de espanto. No, eso ni hablar, y no solo por mí. No, ya con los abordajes autobiográficos. Sí, total. Aunque ella no creo que no haya querido, pero si no hubiese querido, era presa, digamos, del relato autobiográfico que generé. Y ella está muy presente. Y la confesión es que en distintas oportunidades, bueno, que yo le decía que iba a dormir a la casa de una amiga y me iba a bailar. Y me metía, viste, en boliches, en discos, o me iba a ver bandas, me iba lejos. Yo viví siempre en Flores y bueno, tomaba colectivos a cualquier hora al conurbano y bueno, pero eso nutrió mi paladar rockero. Y yo creo que algo del rock también es un poco esa inspiración que tiene que ver con lo que decís hoy. Bueno, vos estás con tus trabajos vinculados con la estructura del independiente o de la construcción por fuera de estructuras formales, oficiales. El independiente ya va teniendo igual, ¿no? Como un recorrido en un momento que ya le encontrás una manera de hacer. Siempre métodos y fórmulas finalmente no funcionan, ¿no? Siempre tenés que escuchar mucho qué pide cada trabajo, pero en general hay una forma en la que por lo menos arrancás. Y hay un espíritu que se preserva aún cuando un proyecto se inscriba en el circuito oficial, porque se estrene en el circuito oficial, porque ya hay una tradición de lenguaje en vos, ¿no? Total. Eso me pasó, por ejemplo, con Mauricio Cartún, ¿no? Yo trabajé en su obra Salomé de Chacra, en el 2010, estrenamos en el Teatro San Martín y sin embargo toda la gestación de la obra, más allá de que se estrenaba en un teatro oficial, era de corte independiente, ¿no? Empezamos a trabajar mucho antes, se armó una cooperativa, horas de ensayo que poníamos todos en una investigación, una exploración que no sabés a dónde va, si bien había un texto muy sólido, por supuesto. Claro, estando Cartún ahí. Obvio. Ese era nuestro mapa y era nuestro sostén, pero bueno, después había mucho por hacer. Y sin embargo ahí estaba ese espíritu. Sí, yo creo que el rock para mí es un lugar de inspiración y de formación, y hay algo de eso que me parece que es una lógica que manejo o que me habita o en la que yo me reconozco a la hora de crear, de juntarme con gente, de pensar qué, de pensar cómo, siempre con ganas un poco de patear un poquito el tablero. Y con un espíritu como de banda. Sí, de banda, sí, de juntarnos, así como decís, sería, bueno, una sala teatral como una sala de ensayo a tocar. Juntarte con gente con la que tenés ganas de estar, que sabes que compartís muchas horas y te reís y te da ganas de ver y sabes que decís algo y hay código, que se entiende, un poco que somos del mismo planeta. Esas épocas que mencionás de salidas de rock, ¿son simultáneas ya con tu primera experiencia en teatro o todavía no había llegado la actuación? Yo salí más temprano a ver bandas que a hacer teatro. Es todo medio junto, pero es anterior ver grupos de rock que hacer teatro. Y cuando empiezo a hacer teatro, la verdad es que me meto de lleno y todo el tiempo era dedicado a eso. Pero bueno, después fueron como en simultáneo, ¿no? ¿Y cómo llegó el teatro? Y es lindo porque llegó sin buscarlo, entre comillas. En este tiempo, viste, de tantas entrevistas y del interés que hay por conocerme un poco a través de lo que pasó sobre todo con el personaje de la serie, ¿no? De Envidiosa. Con la psicóloga de Envidiosa. Sí. Lo conté varias veces, pero me gusta contarlo y te lo comparto. En Flores había en esa época unos talleres gratuitos en centros culturales que se instalaron
en colegios secundarios, cuando finalizaba la jornada. Era un plan de cultura en los barrios. Entonces una amiga me dijo, che, hay talleres gratis, vamos. Y para mí lo lindo de contar es que yo me hubiese enganchado en cualquier propuesta. Yo dije, bueno, como aceptando un café, bueno, dale. Y entré y me cambió la vida, ¿no? Fue un shock total, la pasé increíble, me encantó. Y siempre cuento que como quizás lo que puede graficar algo de lo que me pasó es que cuando salí dije, era yo me llamaba Lorena. Como fueron 2 horas donde me había totalmente traspolado a otro. Ausentado. Sí, de mí misma, y eso me encantó, me pareció una experiencia increíble haber estado tan adentro de otra realidad, ¿no? Que hoy entiendo que se llama ficción. ¿Tu amiga? Y mi amiga siguió un tiempo, después se dedicó más a cantar, y entonces siguió como otro camino. ¿Y ahí ya el teatro pasó a ser un interés central para vos o entiendo que hubo intermitencias, ¿no? También. Sí, el otro día decía, tuve como una relación al inicio como, viste, cuando empezás a salir con alguien que te ves y te gusta, pero después no te ves, pero decís, no, me parece que no me gusta tanto, pero después querés verlo de nuevo, como medio ese camino, porque empecé con mucho entusiasmo. Mi primera profesora, Marta Silva, que también, no sé, la tengo como en un recuerdo hermoso porque, fue la que habilitó ese lugar de juego tan importante, y después con los años siempre nos seguimos cruzando y viendo, y siempre me apoya un montón en todo lo que hago. Rápidamente me invitó a ser parte de una obra que ella estaba dirigiendo. Entonces yo, imagínate, digo, acabo de empezar mi primer año y ya me convocan a una obra, esto... No sé, lo debo estar haciendo bien. Y estaba muy entusiasmada. Y ensayábamos mucho. Se estrena en la Asociación Argentina de Actores. Entonces, para mí era todo grande, ¿viste? Claro, o sea, todo arrancabas en el como en Grandes Ligas de la institución. Claro. Hacemos el estreno, yo llevé mucha gente de mi secundario, del barrio, de la familia de todos, casi como un bondi. Si tenía que ofrecer el pancho y la coca lo iba a hacer, pero vinieron todos, vinieron con flores. Ahí todo el aparato. Todo el aparato activé. Y la sala de la institución, que no es una sala... No es muy grande. No, entonces, pero se armó, ¿viste? Se encendió. Y antes de la función siguiente, que sería, no sé, a la semana siguiente, en el medio, hay una reunión, una pelea del elenco y se suspende, se desarma, se tira abajo el proyecto. Se ve que viste que tenían cuestiones previas de vínculo porque ya habían hecho obras anteriores. Yo no había advertido nada de esas tensiones que había dentro del grupo. Yo estaba como en mi... Había un conflicto mucho más dramático, subyacente que... Exactamente, que suele suceder, viste que las ficciones conspiran o constelan un poco en los vínculos del equipo que la lleva adelante, y hay que bailar con esa, ¿viste? Es un arma de doble filo la ficción. Lo que sucede es que eso me genera una desilusión muy grande, un dolor muy grande, como de pronto una realidad que yo no había visto y que cortaba una especie de no sé, como de sueño que estaba empezando a concretarse. O sea, me pinchan el globo. Y me enojo, como buena adolescente, tenía 16 años. Gran motivo para alimentar un enojo enorme, y digo, no, el teatro es cruel, el teatro es una porquería, el teatro tiene estas cosas de gente que no sé qué. Me enojo y digo, no me voy a dedicar más al teatro, no lo voy a hacer más. Apenas había empezado. Muy temperamental. Y tomo la decisión de que no lo voy a hacer más. Entonces pasa un tiempo, yo tenía un novio que era más grande, que este dato lo digo porque me parece que él ya tenía encarada su profesión, diseñador gráfico y cantante, en una de las bandas que también ha ido a ver antes. y yo creo que él había pescado lo que a mí me pasaba con esto, ¿no? Entonces para un cumpleaños me dice, te regalé un curso de clown.
Yo digo, ¿por qué? No me interesa ese regalo, yo no quiero actuar. No. Me dijo, mira, a mí me parece que sí te interesa, es un curso buenísimo, el profesor es buenísimo, me salió re caro, lo vas a tener que hacer, porque ya está pago. Pero te digo pero época del florecimiento del clown acá, aparte, sí, ¿no? Sí. Y fue un curso clave en el Centro Cultural San Martín. La pasé increíble, me maravilló, estaba totalmente adentro. Ahí hago una amiga, que seguimos siendo amigas, Alejandra Tocino, que se dedicó a la indumentaria, pero muchos años hicimos teatro juntas. Y ella me dijo, hay un lugar con una profesora muy joven, que es desconocida, pero que lo que hace es buenísimo. Yo tomé unas clases con ella, me encantó, tenés que venir ahí porque es re para vos, te va a encantar, te va a gustar. Y el clown se convirtió como en un lugar, una disciplina a la que yo volví muchas veces porque me resultó una gran herramienta. Después la abordé como estética y en un momento dirigí una obra de clown donde actuaban Darío Levín y Lila Monti. Lila Monti, hija de Ricardo Monti, el gran dramaturgo. Sí. Hicimos una obra que se llamaba Cancionero Rojo y que circuló muchísimo y nos dio un montón de alegrías. ¿Y con tu clown qué pasó? Porque el clown es como un alter ego que se construye y que tiene cierta continuidad, ¿no? Que tiene una identidad propia que podría tener muchos matices, pero tiene su personalidad. ¿Cómo era tu clown? Bueno, mi clown era un clown, se llamaba Recia. y pasó, digamos, tuvo varias mutaciones, pero siempre estaba vinculada con la autoridad de baja, como de un escalón bajo, digamos. De bajo rango. De bajo rango. Autoridad de bajo rango, severa. Severa, pero también tenía como un lugar de sobrepasada. Como jugaba como una con fragilidad también, quizás. Sí, como un lugar de aturdimiento y sobrepasada. Me identifica bastante aún hoy, tantos años después. Pero para terminar, como la génesis, me parece que hay algo interesante que es que, digo, por cómo llegan las cosas importantes. Entonces yo después de ese curso digo, bueno, entonces sí, es verdad, quiero actuar. El teatro es lo que me interesa, la actuación, lo voy a hacer de verdad, lo voy a hacer bien. Y entonces empiezo a ver a qué escuela voy a ir a tomar clases. Y entonces voy a una entrevista con Luisina Brando, porque abría su escuela, o cursos, una escuela era. Voy con Víctor Laplace, tomo unas clases con Víctor Laplace y Néstor Romero. Y en cada caso yo sentía, no es este mi lugar, no sé. Pero digo, me encantan, como actores me encantan, y a Víctor aparte lo conozco ahora aparte y lo amo, pero... Sí, igual los grupos también tienen mucho que ver, ¿no? En eso que se arma. Sí, pero había algo de es verdad, pero había algo de la forma en la que yo sentía que tenía que hacerlo, que en ese momento no me daba cuenta que era una búsqueda de lenguaje. No le ponía ese nombre, pero entendía que había algo ahí. Y decía, no es este mi lugar. Y entonces dejaba. Y estaban Los Mosqueteros en escena, la obra que dirigía Manuel González Gil. Y me había gustado. La primera versión de Los Mosqueteros. Sí, claro. Me había gustado mucho porque me parecía que me gustaba cómo usaban el humor, me gustaba la libertad que había, me gustaba el grupo, una idea de grupo. Tiene que ver con algo de lo que vos decías, ¿no? Como que se ve que leía eso, que veía eso. Ese grupo que se conocían, un grupo que se notaba que había... Era como una banda, ¿viste? Después, de hecho, compraron un teatro juntos, el Callejón, algunos de ellos. Después, claro, el Callejón de los Deseos, que ahora es el Callejón que lo tiene Javier Dolte. Claro. Que tuvo una etapa larga donde, digamos, estuvo a cargo de otra persona.
algo de eso me gustaba. Entonces digo, voy a tomar clases con Manuel González Gil. Y le pido una entrevista. Ya habían empezado las clases. Me la da. Me dice, bueno, si te acepta la profe de danza, porque acá hay que hacer actuación, canto y danza. Bueno, anda a hacer la clase de danza. Voy, hago la clase de danza. Me pongo atrás de todo, copio todo, qué sé yo, y la profe me dice, por mí todo bien. Entonces le digo al che, me aceptó. Me dice, bueno, el miércoles que viene a las 7. Y era por zona congreso. Y la clase de la profesora que me había dicho mi amiga era miércoles que viene a las 7, en Palermo. Y no sabía dónde ir. Como que estaba llegando el día y digo, voy a lo de Manuel, o a la profesora que no conozco, pero que mi amiga me dice, ese es el lugar, ese es el lugar. Y dije, bueno, voy a Rivadavia a las 6 de la tarde y a donde el primer colectivo que venga me lo tomo. Para Manuel González Gil hay que tomar el 5, para la profesora... Desde Flores. Desde Flores. Para la de Palermo hay que tomar el 55. Vino el 55. Y me fui a lo de Nora Mosenko. Y en ese momento nadie sabía quién era Nora. Maestra. Gran maestra. Era su primer curso por fuera de la escuela de Hugo Midón. Claro, donde ella se había formado. Claro, a ese curso llegué, al primero que ella daba en un lugar que ni siquiera era su propio estudio, era una sala que ella alquilaba por hora. Y llegué y la clase estaba empezada. Y entonces ella me vio entrar y me dijo, estaban todos rolando en el piso. Y saqué la mochila y me tiré a rolar, ¿no? Y algo de eso, de circular así, de tirarse a rolar, fue un poco lo que me pasó ahí y trabajé al lado de ella, creo que 10 años. Yo era asistente administrativa de ella, porque como no tenía dinero, hacíamos canje. Para que yo pudiera tomar las clases, ella me había dado una tarea y yo estaba súper agradecida con eso. Entonces, como yo cobraba la cuota, empezaba la clase y me quedaba mirando porque me gustaba. Y me reía, me quedaba con Nora y hablábamos, no sé qué. Y entonces le decía, Babi, ¿podría hacer tal cosa? Sí, hace tal cosa, decía ella. Entonces iba construyendo la escena. Entonces un día me dice, escúchame, blanqueemos que sos mi asistente de las clases. Porque es lo que está pasando y sucedió. También, ¿no? Yendo a la metáfora del romance, como si dijeras, nos vimos 2 meses, nos vemos 3 meses, me acompañaste a hacerme, no sé, a ponerme una vacuna, no sé qué, blanqueemos que sos mi novio. Somos, claro, ¿qué somos? ¿Qué somos? Entonces, bueno, blanqueemos... Y ahí está la directora también, ¿no? En esas observaciones que hacías. Claro, pero imagínate que ni lo pensaba. Entonces, bueno, después al año siguiente, bueno, podés dar iniciación y no sé qué, y entonces, bueno, hice esa tarea y después en un momento ya me fui del estudio de Nora y me fui a dar clases a otros lugares y armé mis propios grupos, pero también di clases en instituciones. Siempre como medio de vida también. O sea, fue Absolutamente. claro. A partir de ahí hubo una larga etapa donde lo tenía que combinar con otra cosa, con algún otro laburo, pero después, digamos, mi sostén económico fue mi tarea docente y mi trabajo dando clases de teatro. Decís en una obra de la que hablaremos también, que tu viejo, desde que empezaste a hacer teatro o a estudiar actuación, te preguntaba para cuándo Suar, ¿no? Y llegó Suar. Sí. La película más reciente, haciendo un salto inmenso entre esos primeros años en términos de exposición también. Ahora, la psicóloga de Envidiosa se multiplica en otra psicóloga en la película de Suar, ¿no? Sí. Marcel-Top. Tiene la psicóloga, tiene varias mutaciones también. Claro, también está en Norma, ¿no? Claro, hay una anterior que es Norma, que es la película... Más pelirroja. Sí, como de terapias quizás alternativas, ¿no? Como otra rama. Sí, es lindo lo que pasó. Es un lindo juego, ¿no? Y para mí un desafío, porque podría generar un problema que haga el mismo, digamos, personaje, o el mismo rol. Claro, es el mismo rol, no es el mismo personaje. No es el mismo personaje, es el mismo rol. Y bueno, para mí estaba, llegada la propuesta, estaba bueno ver cómo podía encontrarle ahí una diferencia. Había muchas cosas que ayudaban a la diferencia, distintos contextos, distintas interacciones.
distintos sentidos que se jugaban en cada caso. Entre otras cosas, pues la psicóloga de Envidiosa es la psicóloga que está en el consultorio, ¿no? En la consulta. Sí, partiendo de ahí, ¿no? Y la de la película es la justamente del otro lado. Después de cerrar el ¿no? consultorio. Sí, y eso ya me parecía que organizaba algo y estaba bueno. Ese arco resume algo, lo que vos decís, entre la pregunta de mi viejo cuando me veía haciendo obras de teatro o haciendo algún bolo pequeño en la tele. Porque su idea, digamos, de la actuación era Suar, digamos, era su idea de la consagración. Y un poco lo era en su momento para mucha gente y sobre todo de su generación, ¿no? Poder, cuando la ficción en la tele cumplía un lugar central, ¿no? De reunión, de comentario, de conversación, de interés, de compañía, ¿no? Las ficciones en el horario prime time, en el horario de la cena, en la noche en la casa, y bueno, con actrices y actores, digamos, de lujo, ¿no? De una alta gama. Entonces, y con oportunidad para un montón de gente. Entonces sí, a él pero me decía para cuándo Suar y también me decía para cuándo Tinelli. Y le parecía que quizás podía ir al bailando. Al corte de pollera. Y a él le podría parecer, no sé ahora qué pensaría, pero en su momento podía ser de esa escuela, ¿viste? Ese tipo de tipos. Y en el caso de Envidiosa, ¿cómo apareció? Y te pregunto si tenías en alguna medida algún grado de previsión de lo que podía pasar con ese personaje, o fue una verdadera sorpresa el modo en que pegó la psicóloga de Envidiosa. Mira, voy por lo segundo. Con total tanta economía también excesiva. Sí. Bueno, primero con total honestidad no tenía dimensión de lo que podía pasar. No lo tenía realmente. Con mi personaje no lo tenía. O sea, con una serie de Netflix sabés que va a haber un nivel de audiencia, pero con tu personaje no sospechabas. No. Pero bueno, lo dijo Griselda misma en algunas entrevistas, que también a ella, digo, que tiene otra experiencia, otro olfato, o digamos al equipo mismo, también lo sorprendió la escala del rebote que tuvo la serie. Y entonces me parece que eso también indica que, bueno, que todo fue, digamos, de una manera sorpresiva en general. Y bueno, digamos, yo en particular no me esperaba eso, para nada. Y el personaje me llega, bueno, directamente la propuesta para que lo haga. En este caso no fue por casting, porque por ejemplo en El Barro sí, yo hice un casting, ¿no? Para el personaje que hice ahí, pero acá no. Y bueno, yo tenía muchas preguntas, muchas dudas al principio, todas se fueron disipando y reconfigurando en los ensayos previos. Viste que tuvo la primera temporada la dirigió Gabriel Medina, la segunda Fernanda Heredia, ahora la tercera Daniel Barone. Entonces es un proyecto que fue cambiando la dirección, y la primera etapa que tuvimos ensayos con Griselda, con el director y con Fernanda en el rol de asistente, bueno, se tomaron muchísimas decisiones que son las que después se ven ahí en la serie, pero fueron claves esos ensayos y esas reuniones. Y bueno, yo tenía algo a favor, pero también podríamos decir que era un arma de doble filo, que era estar a solas con Griselda, en el sentido de que era a favor porque era muy concentrado, pero era difícil porque era estar a la altura de su experiencia, ¿no? Y de su talento también, pero de su experiencia y con un personaje de autoridad. Quizás aquella recia del clown me ayudó. Y la verdad que teníamos muy a favor las ganas de querer actuar juntas. Ya nos lo habíamos dicho, nos lo habíamos confesado, venía y no sabíamos cuándo se iba a dar. Y bueno, y apareció esta oportunidad y la verdad que nos sentimos como del mismo pueblo, ¿no? En un mismo lenguaje. Creo que eso ayudó un montón. Era muy cómodo, ¿viste? Cuando actuábamos era como tocar juntas. Siempre me parece como la mejor analogía la banda de rock.
Y reflejo también del impacto que tuvo la psicóloga es ese spot en el que compartís pantalla con el Dibu Martínez, más o menos. Sí. Eso, Sí, eso me pareció una idea genial de la gente de Netflix, del esa equipo. sesión de terapia virtual en la que... Sí, cuando me lo dijeron, estamos pensando en hacer esto, dije, sí, está bueno, es gol y no en contra. Sí, hay algo ahí, digamos, del interés y las ganas, el encendido de lo popular, de que llegue a todo el mundo, de que tenga rebote de modo transversal, ¿no? En todas las tribus, en todos los espacios, que me parece que es muy lindo y que a mí me hace sentir bien, me representa, ¿viste? Entonces, con un jugador de fútbol, ese cruce con la psicología, ¿no? Con el psicoanálisis, parece que hay algo interesante ahí. Y también ese momento te abrió me imagino, supongo, a otros públicos para tus proyectos teatrales, para tus propuestas teatrales como directora, como actriz. Sí, Digo, sí. Empieza quizás a convocar otro perfil de espectador lo que haces en teatro. Sí, por eso cuando digo el cruce con lo popular, ¿no? El fútbol, el psicoanálisis y la actuación, agregaría, ¿no? Ahí está la actuación porque además él actúa. Entonces estamos ahí actuando los dos. Y como todo es de todos, y para mí la idea de todos es todo es de todos, es algo en lo que yo creo, ¿viste? O por lo menos que tenemos que tener la oportunidad y que también tenemos el derecho. Entonces, lo que trajo un poco lo de la serie Envidiosa, a raíz de que generó foco mi personaje, es que la gente se interese en, bueno, ¿quién soy? ¿Quién es? ¿Qué hace? Ah, hace teatro. Entonces lo que sucede es que, digamos, no solo que es obvio que vos decís, bueno, si sos más conocida, entonces te van a querer ver más, sino que yo recibía mensajes por mis redes donde directamente me decían, no te conocía, vi que haces teatro, leí tus notas, me interesan tus obras, quiero ver tus obras, ¿dónde es? ¿Dónde? Yo dije, bueno, hay una pregunta directa, entonces yo voy a responder a eso, más allá de que obvio que siempre cuando haces teatro, los canales de difusión, digo, son otros, son pequeños, son más escasos, el interés es más escaso, entonces hay que buscar cómo darlo a conocer, y yo siempre lo hice. Digo, cualquiera de mis amigas o compañeros de las obras que hice pueden narrar hoy día que yo siempre me encargué de pensar cómo difundir, de la difusión, de hacer prensa, de a ver a quién podemos invitar, que le pueda interesar esta temática, este material. Entonces a mi juego me llamaron. Yo digo, bueno, si me están diciendo que quieren venir, entonces yo hice un video, ¿viste? Donde contaba todas las obras día por día y de qué se trataban. Tenés en simultáneo distintas obras como actriz y aparte proyectos como directora. Sí. Hablando de la dupla, bueno, a propósito de la dupla con Griselda y de lo que se genera en esa dinámica, pienso en las otras duplas en las que te potenciás en escena, con Laura Paredes en el caso de Las Cautivas, con Valeria Lois en el caso de La Vida Extraordinaria, que son en los dos casos despliegues actorales tremendos, tremendamente impactantes y conmovedores y divertidísimos también. Y hay, tanto con Laura como con Valeria, una historia compartida, ¿no? Esto de ser del mismo barrio y de compartir un lenguaje es lo que permite construir la potencia de lo que aparece en escena, ¿no? Sí, está eso que decís, son recorridos similares en relación a lo que creo yo, ¿no? A lo que nos importa y a lo que nos importa de la actuación y de lo que pasa con la actuación, a lo que nos pasó también con la actuación, desde dónde venimos, cómo la llevamos durante todos nuestros años, los primeros años de proyectos. Hay que tener, no sé, 22 años, 23 años, 20 años o 18,
y decir yo me quiero dedicar a la actuación y hacer obras independientes, hacer obras donde no cobras un mango, pero que crees y estás depurando el lenguaje, estás pensando el lenguaje teatral a fondo, pasando por momentos ingratos, porque la actuación todo el tiempo te hace sufrir por momentos cuando estás en la prueba, en la búsqueda. Todo ese trabajo de laboratorio profundo, donde pones en juego tu cuerpo físico y tu cuerpo emocional, es muy complejo. Es de una entrega, es de amor. Es una entrega de amor, es muy... Nada está garantizado, te tiene que importar eso muchísimo, porque si no cualquier otra cosa es más importante que actuar. ¿Entendés? Cualquier otra cosa va a ganar. Que te sientas mal, que tengas un problema familiar, que no tengas guita, que te hayas separado, no sé, cualquier otra cosa siempre, y bueno, no puedo ir al ensayo porque tal cosa. O sea, ir al ensayo por encima, porque hay movilización, porque pasó no sé qué cosa en el país, porque se murió no sé quién, siempre va a ganar. O sea que para que gane eso, bueno, hay que confiar y hay que estar ahí con el corazón. Nosotras trabajamos cada una en su recorrido, juntas, cruzadas o como sea, con una profunda dedicación y amor por el lenguaje, por construir un dispositivo que nos permita expresarnos para poder generar un encuentro con un otro, que no sabes quién es, que cada vez se renueva, que cada vez es una combinación diferente. Pero ese encuentro sucede y puede cambiar cosas. Te cambia primero el ánimo del día. O sea, nosotros hemos hecho funciones en contextos muy complejos. Sin ir más lejos, hace unos días, bueno, qué sé yo, con Valeria hacemos funciones los días de la marcha de los jubilados. Bueno, no tengo ni que explicar qué clima social hay ese día y qué cosas pasaron. Y es complejo también hacerlo. Digo, nos preguntábamos... Y en el Picadero, aparte. Muy cerca, ¿no? En el campo de batalla. Y también nos preguntábamos si hacerlo o no. Está la gente, hay que hacerlo. La gente llega igual. Bueno, a veces compartimos palabras de lo que pensamos y sentimos al final de la función, si la situación lo amerita. Pero bueno, sí, somos compañeras de tarea, ¿no? De batalla, de creación. Porque bueno, ahí en el teatro se arma, es un espacio donde circulan, qué difícil explicarlo, circulan todas las temáticas o todos los temas, las líneas que nos atraviesan como sujetos en la vida cotidiana, pero de otro modo, ¿no? Es trabajar con todo eso, pero de otro modo. Y en eso, y ese otro modo es un lugar de encuentro, es un lugar que tiene la empatía como lógica, porque si no es difícil, aun cuando a veces estás en esquemas, digamos, grupales conflictivos, digo, porque bueno, sos personas, y porque como te decía, depende el tema que estés tratando, algo de eso constela. Claro. Porque estás metida ahí, no hay manera. Hablando de constelaciones, te llevo a esta historia familiar de imprenteros que sí pasó por el lenguaje del teatro, por el cine y por el libro. No sé si en ese orden exacto, no, creo que por el teatro, por el libro y por el cine finalmente, ¿no? Así. Que es tu propia historia. Uh-huh. Sí, ahí, digamos, yo primero hago una obra de teatro autobiográfica, sin tener la decisión previa de hacer una obra de teatro autobiográfica, sino que el contexto en el que estaba trabajando me lleva a tomar decisiones que termina siendo así el material.
me invitan a participar de un ciclo que se llama Familia, en el Centro Cultural Rojas. Digamos, la curadora era Maruja Bustamante. Y cuando me invita me dice, bueno, el ciclo se llama Familia y cada artista hace lo que quiere bajo el concepto familia. Cuando Maruja me dice que quiere que participe del ciclo, me dice, podés hacer cualquier cosa, es muy experimental, incluso puede no ser una obra de teatro. Eso me parece que fue clave, como que me abrió tanto, ¿viste? El espacio de juego, de experimentación, que entonces yo terminé creando algo en un formato que no era el formato en el que yo ni venía trabajando, ni estaba especialmente coqueteando o mirando. Sí, digamos, como espectadora había visto cosas, pero no recuerdo haberme dicho, ay, quisiera hacer algo así. Que a veces tenés, viste, esa impronta. Sí. Dices, ay, cómo me gustaría actuar algo así. Ponele. Y entonces, sí, lo que había pasado era que yo había imaginado que sobre episodios de mi vida personal quería escribir un guión de cine ficcional, con el ánimo de actuarlo, de tener algo para actuar. Porque otra cosa que nos caracteriza, y por ahí vuelvo a cuando me nombrabas a mis compañeras y amigas de trabajo, sí, a Laura, Valeria, es que no estamos esperando que nos llamen para actuar, que vamos generando nuestro propio material, a veces impulsado por querer actuar, pero muchas veces impulsado porque ya nos concebimos así, como creadoras de materiales, que tiene que ver con esto del origen que hablábamos, ¿no? Claro. Y la impronta de nuestras referentes en los 80s. Salir a ser, ¿no? Y ahí dije, bueno, para una obra de teatro no sé si eso ficcional que pensaba para el cine, porque el cine te da otras posibilidades, qué sé yo, porque pensaba en escenas andando en moto, bueno, no la voy a hacer en teatro. Entonces, ¿qué? Y en teatro yo tengo muy claro que hay un trabajo como que, o por lo menos que el abordaje, o sea, que lo que pienso de la escena lo pienso en términos materiales. La materialidad de la escena, esa es como algo que me quedó de mi formación en dirección con Rubén Schumacher y con Graciela Schuster, que son con los que estudié básicamente dirección. Después, fui tomando de otros lugares y también hice algunos cursos y seminarios, pero yo tuve una formación, digamos, larga. Y entonces dije, yo tengo unos materiales concretos. Tengo una situación que es que no tengo más el taller de mi papá después que él murió. O sea, papá imprentero. Imprentero, gráfico, ¿no? No tengo las máquinas. Las máquinas existen, están, pero yo no tengo acceso a esas máquinas. ¿Y qué tengo de esas máquinas? Tengo unas fotos buenísimas. Unas fotos que hizo mi amigo César Capazo, que son fotos artísticas porque se las regalé a mi papá en su momento. Como que era consciente de la belleza que tenían esas máquinas, que son antiguas, que ya estaban quedando un poco obsoletas cuando mi viejo las usaba para laburar. Entonces tengo esas fotos, así que algo quiero hacer con esas fotos. Pero ya rápidamente tomé la decisión de hablar de mi propia familia, porque podría haber hablado de la familia, no sé, de una actriz admirada, o de la familia de las sillas. ¿Cuántos tipos de sillas existen? ¿De qué manera? No sé. Sin embargo, fui a lo personal. O sea que había una necesidad y algo para contar. Tenía los materiales. Sumé la idea de, yo puedo narrar algo. Puedo trabajar con los sonidos de máquinas que tengo. Y ahí, aparecieron como 3 materialidades diferentes. Entonces, eso ya pautó un poco que el tejido iba a ser un poco más de patchwork, ¿no? Como de rompecabezas y de distintos orígenes. Y y ahí ya empezó un poco a andar la máquina también, ¿no? La máquina escénica. Y empecé a sumar texto, escritura. Y sale esta primera obra de teatro, primera de la trilogía que nombraste,
que, bueno, que era un experimento y que se iba a mostrar 4 veces gratis. Y ya. Y en día alternativo, los martes. Y bueno, y ya el primer día estaba la sala llena y la gente lloraba y nos abrazaban. Y mi amigo Gustavo Tarrío, que es director también de cine y de teatro, sobre todo, y yo confío mucho en él y trabajé mucho con él. Tuvimos juntos una sala de teatro que duró 3 años y se llamó Brancancha. Me dijo, no sabés lo que hiciste. Me dijo, no, vos todavía no sabés lo que hiciste. También me dijo algo del momento de las fotos, que no quiero spoilear mucho. Y me dijo, ese momento es clave y es central. Y después un periodista que vino, que lo habrá invitado el Roja, yo no me invitado a ningún periodista. Me pareció una idea descabellada que haya periodistas. Me dijo, tenés que cobrar entrada. No entiendo por qué, para esto vos no cobras entrada. Bueno, como que la gente le iba poniendo en valor la mirada de la gente, ¿no? De afuera. Lorena, sin spoilear, y para cerrar esta conversación, a mí me gustaría pedirte la lectura de un capítulo breve de Imprenteros. Sí, cómo no. ¿Puede ser? Claro. Leo tu elección. Por favor. Sí. Bueno, este libro lo hicimos con la editorial Documenta, que es una editorial independiente de Córdoba, y básicamente, bueno, la directora de la editorial es Gabriela Lack. Ella condujo la creación de este libro, pero bueno, es un libro muy también orientado por el trabajo de mi hermano Sergio, que es gráfico y que, bueno, es uno de los protagonistas de Imprenteros. El libro tiene varios capítulos. En este capítulo hay un texto que se llama Un engranaje. Tuve un sueño donde recorría el taller de papá. Caminaba junto a mis hermanos por el piso de cemento y pasaba al lado de cada una de las máquinas. La impresora, la troqueladora, la guillotina. Estaban mis medios hermanos mirándonos, parados como formando una hilera. Parecía un acto oficial. Después caminábamos los 6 juntos. Entraban rayos de luz por los agujeros del techo de chapa. Impactaban en los engranajes de las máquinas y en los almanaques de mujeres desnudas colgados en las paredes. Avanzábamos hacia la casa del fondo, la casa de la abuela. Yo pasaba las manos sobre la tierra acumulada en los muebles de mármol del baño. Por los azulejos verde oscuro y por el inodoro negro también. Frotaba mis manos para sacudirme la tierra vieja y de pronto descubría manchones de tinta. Frotaba fuerte las manos, no me los podía quitar. Muchas gracias, Lorena, por la lectura y por la charla. No, gracias a vos, gracias a todo el equipo. Gracias.